abrimos. Los observadores para servir y proteger los datos personales. Buenos días con todos, comenzamos el año, pero impresionantemente bien. Pero antes de decir nada, nuestro experto saludador de este año y de los años anteriores, Lucho, comience por favor el programa. Muy buenos días, queridos amigos, a todos, por acompañarnos en una nueva edición de su programa, Los Observadores. Aquí Lucho y Gonzalo somos los observadores y nosotros vigilamos las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. ¿Qué tenemos hoy, Gonzalo? Ahora nos tocó el turno de la educación y vamos a hablar de la virtualidad y todos estos contextos que están de coyuntura y mucho más cuando nuestros niños están confinados de nuevo. Y eso es un tema así bien difícil y no fácil, pero bueno, esperemos poder utilizar al COE Nacional como no sé, como boxeador, porque da ganas de darle uno que otro golpe, ¿verdad? No sabemos por qué toman las medidas. Pero antes de entrar a esto, permitámosle a nuestra invitada María Fernanda Porras que se presente a sí mismo como es nuestra tradición. María Fernanda, ¿quién eres tú? Por favor, indícanos. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo y Lucho, por esta invitación y por estar acá y hablando de este tema tan importante. Estoy encantada de conversar con ustedes. Y bueno, yo soy María Fernanda Porras, actualmente trabajo en UNICEF como oficial de educación y primera infancia. Mi formación es de psicóloga clínica, he estudiado mucho los temas de género, de desarrollo, tengo algunos estudios en educación integral de la sexualidad y bueno, la educación es una de mis principales pasiones y preocupaciones, así que me encanta estar aquí para hablar con ustedes sobre este tema. Listo, bienvenida. Y dime, como oficial, ¿te entrenan en el uso de armas, no sé, cosas así o no? Bueno, son estos nombres que tienen estos puestos en mi trabajo, ¿no? Pero por suerte no, nada de armas, todo para la paz en realidad. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Y con esto entramos a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia tecnología. Y les tengo para ustedes una cosa muy interesante. Además de presentar resultados bajos, desiguales y de mala calidad en términos de aprendizaje, los sistemas de educación actuales preparan a los estudiantes para trabajos del siglo pasado. Eso lo dice el BID en un informe del 2020, pero lo sabemos todos, ¿no? La desconexión entre los sistemas educativos y el mercado laboral se debe principalmente a la conjunción de dos fenómenos. Un mercado laboral que se transforma y se adapta a los cambios tecnológicos a una velocidad sin precedentes y sistemas educativos que no han podido adaptarse para dar respuesta a estas nuevas necesidades. En este contexto, el crecimiento de las tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, el Internet de las cosas y todo esto que está cambiando, ¿no? La automatización, que es un horror, ¿no? Ha generado y continúa generando cambios pero fundamentales en el campo laboral, los empleos y, por supuesto, en la educación. En este orden de cosas surgen nuevas ocupaciones, el desempleo crece y la tecnología impulsa a, a, a trabajar otros empleos, otros canales de comunicación y otras industrias en el planeta. Así que, como nunca antes, yo creo que como nunca antes, la educación es primordial. Sin educación, no solo nos quedamos en el atraso industrial, en el atraso, sino nos quedamos por fuera de todo el conocimiento y por fuera de toda la capacidad de incidir como personas ya individuales, porque eso lo permiten los datos. Bien, a partir de esta sección, María Fernanda, quisiera preguntarte. Se dice que la educación presencial es insustituible. Y yo estoy de acuerdo. Si estar en contacto con los seres humanos siempre será insustituible. Pero también hay que entender, y para mí es la postura, que la educación presencial o virtual no es buena ni mala, sino el aprendizaje es del bueno y malo. Es decir, tú puedes tener educación de pésima calidad presencial, de la peor, ¿no? Y una educación virtual de la mejor. Pero no estamos, parece ser, en ninguno de los dos contextos, ¿no? Así que cuéntanos tu opinión, María Fernanda. Sí, bueno, tienes razón, Gonzalo. Creo que además actualmente con los efectos de la pandemia
la virtualidad ha llegado para quedarse, ¿no? Nos ha permitido ampliar un montón de opciones, de darnos cuenta de lo útil que puede servir, ¿no? Para los temas, como tú decías, laborales, que existen ahora nuevas profesiones, que existen como nuevos retos relacionados con esto. Sin embargo, frente a la postura de la educación formal y sobre todo en niños, en niñas, en adolescentes, quisiera hacer mención que aún tenemos nosotros en Ecuador un reto enorme con relación a la educación virtual, ¿no? Nosotros le venimos levantando, y cuando digo nosotros me refiero a UNICEF, venimos levantando información desde que inició la pandemia a toda la comunidad educativa y con el Ministerio de Educación. Y tenemos cifras en las que nos mencionan que en nuestro país solamente 2 de cada 10 estudiantes cuentan con un equipo tecnológico, una computadora o un celular para su uso exclusivo en el proceso educativo. Y aún tenemos brechas muy grandes con relación al tema del acceso a Internet, que es fundamental para el tema de la virtualidad. En nuestro país el Internet no es considerado como un bien público, o sea, no es un servicio que te da el Estado, sino que tiene que ser proveído por las propias familias, ¿no? Y en el tema educativo, este servicio es proveído por los esfuerzos que hacen los y las docentes y también las familias. Pero también tenemos un tema importante que mirar ahí, y es que la virtualidad y específicamente esta educación remota lo que ha hecho es como abrir muchas brechas en el acceso a la educación. Entonces, es verdad, la educación, lo que importa en el proceso educativo es cómo enseñamos y cómo aprendemos y cómo este proceso se fortalece. Pero si hablamos de la virtualidad, vemos que no es una realidad para toda la población de los 4.3 millones de niños, niñas y adolescentes que están en el sistema educativo. Hay un montón de dificultades de acceso. Los servicios de Internet, además, son mucho más caros para las familias que se encuentran en situación de pobreza, porque ellos no pueden acceder a servicios de Internet en un plan, como lo hacemos nosotros, como tenemos ahorita pagados nuestros planes para poder conectarnos en esta reunión, sino que ellos lo hacen por repago, ¿no? Haciendo recargas. Y eso obviamente encarece muchísimo el servicio del Internet. Entonces, para poder hablar de la calidad de la educación virtual, creo que debemos primero pensar en qué es lo que pasa para el acceso a esta educación virtual, que en nuestro país no es una realidad y que ha generado muchísimas brechas, ¿no? Entonces, evidentemente, la educación presencial es irreemplazable y eso, como tú bien lo decías, creo que no está en cuestión. Y no solamente por el hecho de que puede ser en algunos casos la educación presencial no de tan buena calidad, pero para el proceso de aprendizaje tú no necesitas solamente recibir información, sino necesitas generar procesos de socialización que te permitan ir incorporando esos conocimientos. Entonces el aprendizaje se da en esta relación con los otros, con tus pares. Primero, tú solamente puedes enseñar lo que realmente conoces, lo que realmente sabes. Y segundo, en este proceso de repetir, de preguntar, de explicar, de decir, ¿será que esto que estoy aprendiendo, cómo lo estoy entendiendo está bien? Es que se generan estos procesos de aprendizaje. Los procesos de socialización son fundamentales para el aprendizaje. Y eso es lo que la virtualidad de otra manera los provee, pero en nuestro país con estas grandes limitaciones aún que no garantizan el acceso a todas y a todos. Entonces creo que ese es el punto más importante a revisar, que no podemos hablar de una educación virtual de calidad porque no tenemos ni siquiera el acceso para la mayoría de la población de nuestro país a una educación virtual, ¿no? No está garantizada. Tienes toda la razón y el problema es doble, ¿no? Porque suponiendo que tuviéramos cero brecha digital, la calidad de los docentes es muy cuestionable, no por el esfuerzo. Los docentes se preparan mucho, son gente que quizás los que más están esforzados en aprender y pagando además de su propio bolsillo, porque yo tengo constancia de eso. Sin embargo, aquí tenemos esta doble paradoja, ¿no? Si como tú bien señalaste, el mundo virtual también es relacional, genera capital cultural, capital simbólico, es decir, genera una serie de elementos relacionales. No es que solo estás frente a
a la pantalla. Pero esto también requiere desarrollar competencias en los docentes que son múltiples, que tienen que ver con, no solo con las tecnologías, el manejo de la cámara, el manejo de sistemas de comunicación, manejo de psicología social para trabajar la pantalla. Es decir, son una serie de elementos que han vuelto muy complejos, así que tenemos, diría yo, una doble brecha digital. En este contexto, María Fernanda, y señalando la importancia de la educación presencial, me parece importante iniciar por la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿deben estar los chicos confinados? Me parece que la inseguridad está en las casas, ¿no? Está en las calles. Los niños salen con sus papás a los centros comerciales, mientras que en la escuela tienes controlado. Tienes a los niños que tienen sus horarios, que tienen sus mascarillas usándolos, que tienen una serie de elementos, mientras que en la calle, pues es un caos, es tierra de nadie la calle. Así que, no sé, cuéntame tú qué opinas. Bueno, es realmente una locura, como tú mencionas, que en nuestro país está abierto todo menos las escuelas, ¿no? Y que todavía se considere que la primera medida que se debe tomar para evitar los contagios sea el cerrar las escuelas. Creo que las pérdidas que tenemos y las consecuencias que ha generado el cierre de las escuelas, en muchos casos se habla de que son irreversibles. Estamos teniendo pérdidas de aprendizaje significativas en niños y niñas. Yo les quiero comentar que antes de la pandemia, a nivel global, en los países de renta media, el 50% de los niños de 10 años no podían comprender lo que leían, ¿no? No podían comprender un texto leído antes de la pandemia. Ahora, con el cierre de las escuelas, se está mencionando que este porcentaje ha aumentado al 70%. Y es fundamental, o sea, si tú no aprendes estas habilidades fundamentales, ¿no? Que es comprender lo que lees, para el futuro, ¿cómo vas a poder resolver problemas laborales? ¿Cómo vas a poder tomar decisiones con relación a tu vida? ¿Cómo vamos a tener personas que van a trabajar, ser trabajadores y trabajadores, que puedan entender las directrices y las reglas y las normas y lo que tienes que hacer en el ámbito laboral? Las escuelas deben estar abiertas. Es un error mantenerlas cerradas. Primero porque ya tuvimos un ejercicio. Recuerdan que ya comenzaron a abrirse las escuelas en el mes de septiembre y tuvimos un monitoreo del Ministerio de Educación, es un monitoreo seguido y está comprobado, existe evidencia que las escuelas no son focos de contagio. Los niños y las niñas y los adolescentes no se contagian en la escuela, se contagian, como tú bien decías, por ir a los centros comerciales que están abiertos, por ir en el transporte público que no toma todas las medidas de bioseguridad, por estar en los lugares, como decías tú, sin ninguna normativa. Las escuelas, perdón, para abrir tienen que cumplir unos protocolos que demandan varios requisitos para poder abrir. Son espacios completamente seguros, como tú decías, y además los niños, las niñas y los adolescentes nos han demostrado de manera abrumadora que son mucho más respetuosos y organizados que las personas adultas para cumplir con las normas de bioseguridad. Utilizan las mascarillas sin ningún problema, saben que tienen que lavarse las manos. En este ejercicio que se hizo de volver de vuelta a las clases, no se contagiaron. Y si vemos ahora esta ola de contagios que tenemos, es por las festividades de Navidad y Año Nuevo, en donde las escuelas estaban cerradas porque eran vacaciones, pero las familias movimos a nuestros hijos a muchos espacios donde se generaron estos contagios. Además, en estos momentos de confinamiento, vimos que lamentablemente en la vida de muchos niños y niños, estar en la casa confinados no es un espacio seguro, porque en algunos casos están conviviendo con sus agresores, ¿sí? Se está hablando que se han aumentado los casos de embarazos en niñas y en adolescentes no intencionados, productos de violencia sexual, ¿sí? Aparte de eso, como les decía hace un momento, el acceso al Internet no es universal, o sea, tienes varios sectores, niñas y niños que simplemente no van a tener acceso al Internet porque o es difícil por la situación geográfica en la que están o por las condiciones de pobreza en las que viven. Entonces, no hablas de un acceso real a la educación.
En la ruralidad es súper, es loco, ¿no? Mirar cómo en la ruralidad los niños y las niñas entienden la educación virtual con el mensaje de WhatsApp que te manda la profesora algún día de la semana con unas fichas que tú tenías que llenar, ¿no? Pero no hay esta relación no tienes esta relación con el docente, de preguntarle, de repreguntarle, de decirle esto no entiendo, me puedes explicar mejor. Esta relación no existe, ¿no? En este proceso también de esta educación virtual que se ha establecido, los tiempos de las clases han disminuido, porque evidentemente es agotador estar frente a la computadora. Yo, ustedes pueden, no sé si es que escuchan, pero mi hijo está en clases al lado mío, pasa sentado frente a la computadora un montón de tiempo y totalmente disperso, ¿no? Porque es difícil mantener también como la atención. Los docentes hacen muchísimos esfuerzos para tener, como tú decías, herramientas, pero recuerden que cuando llegó el primer confinamiento, ningún docente tenía las capacidades digitales, no sabían, muchos no tenían ni siquiera equipos ni computadoras para poder conectarse. Entonces las escuelas deben estar abiertas porque son espacios seguros, son controlados. Además, la escuela es un factor protector fundamental porque ahí tú estás recibiendo información, te estás nutriendo para que puedas tomar decisiones. Y finalmente, solo quisiera también mencionar que las escuelas deberían estar abiertas porque también permite una reactivación económica de la sociedad. O sea, si tú como mamá, como papá, sabes que tu hijo y tu hija está yendo a su escuela, que es un lugar seguro, tú vas a poder reactivarte económicamente y vas a poder realizar tu trabajo. Es lo que pasa con las familias, donde generalmente son las madres quienes acompañan este proceso educativo, no pueden reactivarse económicamente porque están haciendo el seguimiento a la virtualidad de sus hijos que necesitan apoyo, que necesitan la conexión, que necesitan un montón de otros elementos. Entonces, las escuelas deben estar abiertas para que los niños y las niñas se sientan mejor, para que tengan su espacio seguro de aprendizaje, pero también para que las familias se reactiven y puedan volver a tener, a salir de toda esta crisis generada por la pandemia. Pero las escuelas no son los espacios de contagio y eso hay que tenerlo como súper claro. Y las escuelas además permiten la organización de toda la sociedad. Yo quisiera hacer mención a un dato que también tenemos, Gonzalo, que son súper importantes y que son datos recabados con la comunidad educativa, o sea, con la gente de nuestro país. Y en nuestro país, 7 de cada 10 estudiantes y sus familias consideran que en esta forma de aprendizaje de las clases virtuales están aprendiendo menos. O sea, ya hay como esta sensación y esta percepción de los mismos estudiantes y sus familias que con la virtualidad aprenden menos. Y también 4 de cada 10 estudiantes de nuestro país te mencionan que aprendiendo de esta manera en la virtualidad están mucho más ansiosos y tensionados, porque es una forma de aprendizaje para la que no terminas de acostumbrar, te extrañan mucho a sus amigos y a sus amigas, a sus compañeros, la dinámica de la clase, el tener a sus docentes de manera más cercana, ¿no? Entonces, con todos estos datos, las escuelas deben abrirse, no deberían estar cerradas y debería ser lo último que se cierra en estos momentos y en todos los momentos, ¿no? Antes de finalizar este segmento, el Lucho también tiene niños en la casa estudiando, así que como papá debe tener su opinión. Pero sí quisiera decir algo que es un tema que pasa también por la universidad y nuestro trabajo docente, ¿no? Y es suponer que el tiempo de pantalla es idéntico al tiempo presencial. Así que tú quieres tener la hora de clase en una hora de pantalla. Y eso es un absurdo, porque son dos tiempos diferentes, ¿no? Y ahí tenemos un serio problema que le está agotando a los profesores y a los niños por igual, y a los adolescentes y hasta los estudiantes universitarios, porque son tiempos diferentes, ¿no? Y en este contexto, me parece importante, o sea, la pregunta sería, María Fernanda, antes de finalizar este segmento, ¿quién educa al COE nacional? Es decir, ¿cómo logramos tener un espacio de comunicación, las universidades, UNICEF, Ministerio de Educación, para educar al COE nacional? Yo escribí un artículo que justamente llamaba ¿para qué sirve el COE nacional? Porque sus medidas son de supervisor de escuela, ¿no? Se porta bien, se porta mal, castigado
o no castigado, pero no hay ningún criterio, es decir, el COE Nacional no sabe, ¿no? Por dónde se enferman los jóvenes, dónde se enferman los adultos, en qué zonas, no sabe nada. Lo único que dice es incrementaron los contagios a confinamiento. Y eso es algo que deberíamos hacer algo, el espacio académico, las instituciones que están relacionadas con la educación. O sea, Y ahí quiero agregar algo antes de pasar a Fernanda. En esto del COE, justo yo quería hablar de eso. En realidad, ¿cuántos expertos realmente en gestión de riesgos tenemos en el COE? Yo creo que hay que hacerse esa pregunta, ¿no? Cuando cayó la pandemia teníamos una persona allí, no quiero dar su nombre, por un puesto político, y muchos son puestos políticos a la final. Se ve muy poca planificación, muy poca formación, no hay certificación en el COE, y por eso hasta nosotros podemos ver hasta en los datos mismos de los contagios. Si ustedes bien recuerdan, el Ecuador era por ahí el único país que tenía una línea que iba para abajo, luego para arriba y que tenía resucitados, ¿no? Entonces, yo iba por ahí también, solamente quería aumentar a lo que dijo Gonzalo, ¿por qué a la final nosotros no tenemos algún tipo, o no sé si ustedes lo hacen, justamente de vigilancia, de algún tipo de vigilancia o de observatorio también sobre lo que hace el COI? Me he matado de criticarlo por todos lados, pero creo que todos lo critican y a la final es como una pared simplemente y seguramente con puestos políticos. ¿Qué opinas tú, María Fernández? Sin gente capacitada, eso me refiero. Pero bueno, ustedes están citando algo que es súper importante y creo que las voces con relación a estas medidas y específicamente al tema de la educación deberían ser universalizadas. O sea, todas las personas tenemos todo el derecho y toda la legitimidad para poder abordar un tema tan importante como es la educación y cómo recuperamos todas estas pérdidas en todos los sentidos en el ámbito educativo, ¿no? Y creo que tal vez eso es algo que nos falta, ¿no? Yo quisiera mencionarles que de la experiencia que he tenido, el COE también recibe como los análisis que realizan las áreas interesadas en este proceso, ¿no? Por un lado, el Ministerio de Salud y por otro lado, el Ministerio de Educación. Y con base a estas medidas es que toma las medidas. Sí creo que hay que humanizar más la mirada, el discurso y las medidas que toma el COE, tal vez teniendo otros insumos que no sean solamente los que corresponden al ámbito de la salud, ¿no? En el que desde el ámbito de la salud lo que se evalúan es el número de contagios, el número de positividad, el número de muertes, pero no estamos viendo todos estos otros efectos colaterales que ha tenido este cierre de las escuelas y también de las universidades, ¿no? Entonces, creo que debe fortalecerse esta presencia de varios actores, todos legítimos y todos completamente, con todo el derecho y la experiencia para poder exigir una mirada distinta, ¿no? Una mirada diferente con relación a las medidas que está tomando. Pero efectivamente creo que le falta mirar de manera más integral. Así que yo creo que invitemos también, así como lo has hecho tú, Lucho, y como lo haces Gonzalo también, invitemos más bien a todas las personas que nos escuchan y a los diferentes gremios también relacionados con la educación y organizaciones, instituciones que trabajamos en estos temas, a poder presentarle al COE otras evidencias, otras herramientas para que puedan tomar medidas un poco más contextualizadas. A mí me parece que la pandemia además nos dio una gran lección y es que no podemos tomar medidas universales, ¿no? O sea, no es lo mismo y no es lo mismo lo que pasa aquí en la ciudad de Quito a lo que pasa en Pujilí, por decir, ¿no? En el ámbito educativo. O sea, hay lugares como Don Juan, que es un pueblito en las costas de Manabí, entre Jama y Pedernales, en donde no se ha registrado un solo caso de COVID, que su escuela no ha estado abierta, está cerrada por 2 años, sin que los niños y las niñas tengan acceso a la educación, con 0 casos de COVID, a plantear unas medidas para ciudades como Quito, como Guayaquil. No es lo mismo también tener ciudades y en nuestro país en realidad los índices de vacunación son altísimos. O sea, tenemos el 96% de los docentes del magisterio público cuentan con las 2 dosis, que es un porcentaje altísimo.
En nuestro país, el 72% de los adolescentes de 12 a 19 años están vacunados con una segunda dosis y el 53% de los niños de 5 a 11 años con las 2 dosis. Entonces, tenemos varias condiciones que permitirían también pensarse en medidas diferenciadas y no universales frente a este tema, ¿no? Bien, ya finalizamos esta primera sección del programa con estos datos valiosísimos. Sí me parece que podríamos cerrar esto diciendo que además ni siquiera el tema de la salud hace referencia a camas y muertos, ¿no? La salud implica la educación también, la salud implica alimentación, la salud implica relación, así que me parece que hay hasta un desconocimiento de lo que es entender la salud en el Código Nacional, incluso por allí, ¿no? Y ya, no más comentarios en este orden. Vamos a la siguiente sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos. Lucho, me parece que la clave para proteger los ciberderechos de los estudiantes debería comenzar porque sean estudiantes, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, es complicado. Nosotros hablamos mucho de una brecha digital hoy en día. Pero esta brecha digital ya está un poquito pasada de moda, es decir, el acceso al Internet en muchos países desarrollados, como saben, pues viene a ser ya prácticamente, tienen directivas, regulaciones de acceso universal, donde el costo en el campo no es mayor al de la ciudad, donde tienes hubs donde puedes acceder al Internet gratuito. Hay muchas maneras, muy diferente a la visión mercantilista del Internet en Ecuador, ¿no? Pero de acuerdo a esto, sí. Definitivamente, la otra brecha digital, se habla de las suprabrecha digitales, ¿no? La suprabrecha digital primero es entender justamente la educación. En ese sentido, te puedo hablar con conocimiento de causa, pues sí hay una gran diferencia entre lo que es la visión de decir, los niños ya se educan virtualmente y lo que haces es tener un montón de niños consumidores que lo que hacen es pasarse en la tableta todo el día o pasarse ahí con cualquier cosa, entretenerse. Y lo que ha degenerado también su visión de futuro, por lo cual la mayoría quieren ser youtubers hoy en día y no quieren ser desarrolladores de plataformas de YouTube, ¿sí? Y como YouTube, por supuesto. Esa es la primera suprabrecha digital, no se trata de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con María Fernanda y también por haberlo sufrido acá, pues de que los niños tienen que aprender en la escuela. Porque primero, si no tienen acceso a Internet afuera, pues ya tenemos el primer problema. Si no tienes derecho a acceso a Internet, no puedes ejercer tus otros derechos, por supuesto, fundamentales, ¿no? En el caso de los chicos, de los niños y adolescentes. Segundo, yo te digo, un gran problema, por ejemplo, que yo he tenido dando clases en un colegio también, que doy los lunes de mañana, he tenido ese problema que en cambio, tú tienes los laboratorios en el colegio listos para utilizar, se enseña seguridad informática, inteligencia artificial, programación, un montón de cosas bastante de hoy, que es lo que siempre pedimos. Pero en cambio ya en la casa no puedes, porque de pronto tienen un problema para instalar el software, la computadora no es de ellos, es de los papás que tienen los permisos. Entonces, más bien, esa falsa educación virtual hay que combatirla, o sea, esa visión de que simplemente por utilizar un teléfono, por regalarle un teléfono a tu hijo ya es virtual y del siglo XXI, es la ignorancia más grande que puede existir. Es todo lo contrario, más bien. Más bien, se aprende en comunidad. Yo te puedo hablar 15 años yendo a Hacking Spaces, uno se reúne en persona para aprender sobre tecnologías, porque es en el compartir donde uno aprende cómo funciona la impresora 3D, cómo funcionan las criptomonedas, incluso te digo, no es lo mismo ver un tutorial de YouTube que está ahí al lado, a ver, ayúdame a abrir una criptobilletera con funciona. Todo es así. Entonces, definitivamente es la segunda suprabrecha digital. Y la tercera, la suprabrecha, se habla mucho del género. Yo no soy experto en eso, le dejo más bien a Fernanda esos temas, pero simplemente para decir, ¿tú qué opinas, Fernanda, justamente de esta mala concepción de la tecnología, de esta visión, yo diría, clientelar de los ministerios de educación, que dicen, nosotros apoyamos el siglo XXI y la industria 4.0 y les regalamos tabletas a los profes? O sea, es algo realmente absurdo y por eso quisiera que tú nos digas cómo podemos balancear y sobre todo tomemos en cuenta los grandes referentes de la educación, yo diría de la industria antes que la educación, como Elon Musk, que él mismo pues creó su propia escuelita para 14 chicos, incluidos sus hijos, y tienen clases presenciales en grupo, todos están muy al estilo Montessori, yo diría, pero a la final se dedican a abrir motores, se dedican luego, es como un hacking space permanente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué opinas tú, Fernanda, de esta pésima concepción en el Ecuador y nuestros países de lo que es realmente la educación del siglo XXI? Bueno, Lucho, has puesto como sobre la mesa varios temas muy, muy importantes y para reflexionar, ¿no? Yo creo que frente a una
a una pandemia como la que nos tocó, y perdón que haga tanta referencia a la pandemia, pero ha sido la que nos ha cambiado un poco como la mirada y la forma de vivir y de además pensarnos la educación. Creo que una ventaja que trajo, todas han sido desventajas, pero hay algunas pocas ventajas, ha sido justamente el pensar en cómo podemos flexibilizar estos modelos educativos, ¿no? Y cómo nos comenzamos a pensar desde otra perspectiva y respondiendo a las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes. Tienes toda la razón, o sea, creo que es una debilidad pensar que para poder romper esta brecha digital solamente tenemos que dotar de tablets y computadoras, ¿no? Existen estudios aquí en el Ecuador y en el mundo, y seguro tú los conoces mejor, que las tablets que se dan a los docentes luego sirven más para los hijos, para los sobrinos, pero no para los docentes. Ellos no las utilizan porque no solo se tiene que regalar las tablets, sino también se tiene que formar y capacitar y además trabajar en el uso eficiente de estas tablets como una herramienta para el proceso educativo. O sea, de estos insumos, las tabletas, los celulares, son una herramienta, pues, pero no cumplen el fin y el objetivo principal del proceso educativo, que es la construcción colaborativa de conocimientos, ¿no? Y reflexionar sobre estos. Entonces, tienes toda la razón y creo que en eso hay que trabajar porque la virtualidad, como decíamos, ha llegado para quedarse y nos da también algunos beneficios, como el poder encontrarnos en distintos contextos, pero no puede quedarse solo ahí. No podemos quedarnos solamente en la dotación de estos insumos, que además muchas veces llegan donde, por ejemplo, no va a haber acceso a Internet por condiciones geográficas o porque es imposible que exista, ¿no? Y por otro lado, también creo que también has puesto un tema importante que tiene que ver con esta brecha en los temas de género y la virtualidad, ¿no? Y creo que una muestra de eso, y tal vez tú lo has vivido porque vienes también mucho de este mundo, pero hay una brecha aún muy grande en el acceso a las profesiones y a las carreras técnicas, tecnológicas y relacionadas muchas veces con estos temas con las mujeres, ¿no? Todavía hay una brecha muy grande, todavía las facultades en nuestro país de ingenierías, de estas consideradas, ¿no? Y digo entre paréntesis las ciencias fuertes y puras, todavía el acceso a las mujeres es limitado. Hablamos de una brecha muy grande, ¿no? Y eso pone en evidencia luego la posibilidad de que estos espacios también tengan presencia de otras personas, ¿no? Y en este caso de las mujeres. Y yo quisiera agregar ahí todo un tema también que tiene que ver con una mirada de género y que tiene que ver primero con que el magisterio público el 72% del magisterio público son mujeres, o sea, la mayoría de las docentes en nuestro país son mujeres, y son mujeres porque la educación es considerada como una ampliación de estas actividades de cuidado, ¿no? Y de responsabilidad y reproductiva que se le ha sido asignada históricamente a las mujeres. Entonces, no es tan bien reconocido ser docente, entonces les dejemos para las mujeres porque son ellas las que asumen este cuidado, ¿no? Y entonces tienes un magisterio en el que el 72% es feminizado, son mujeres que aparte de eso, en este momento de esta virtualidad, han triplicado su carga laboral, ¿no? Son docentes, tienen a cargo estudiantes, además son quienes están responsables y acompañan el proceso educativo de sus hijos, ¿sí? Y aparte de eso, hacen las actividades de cuidado en el hogar. Entonces, realmente para ellas ha sido una carga impresionante este tema de las clases virtuales y entrar en el tema de la virtualidad, ¿no? Y creo que eso nos permite evidenciar que estas brechas son importantes y que por eso volvemos nuevamente al tema de que la presencialidad es fundamental. Me encanta, Lucho, escucharte y decir, porque conozco tu trayectoria y conozco quién eres y en dónde trabajas, y me encanta escuchar que dices que los mejores aprendizajes, hasta para lograr temas tecnológicos, de inteligencia artificial y todo lo demás, requieren de la presencialidad. Es que nada puede suplantar esta presencialidad y no podemos además caer en esa trampa de decir que lo virtual lo va a suplantar. Yo quisiera decir que hay estudios que te muestran, por ejemplo, ya que los niños ahora, por estar tanto tiempo en contacto con las pantallas, están teniendo estrabismo. También hay casos de autismos inducidos que ya se están viendo en niños, ¿no? Y no quiero poner estos datos como
como para aterrorizar, ¿no? Sino para pensar, porque tú también decías algo fundamental, o sea, no basta con dar un equipo y ve ahí lo que sea, porque además en el internet tú encuentras de todo, sin filtro, por más que utilices todos estos programas para poder condicionamientos y asegurar que los niños y las niñas no tengan acceso, pero tú sabes, basta poner una palabra, yo qué sé, las gatitas peligrosas y te pueden salir un montón de cosas inesperadas en el internet, sino que también hay que desarrollar el pensamiento crítico y esto es algo que se desarrolla de otra manera, se desarrolla en la reflexividad. Nosotros como UNICEF hicimos recientemente también una encuesta que se hace a adolescentes, solamente adolescentes, ¿no? Y mira que ellos te dicen que sienten que el plan educativo, el proyecto educativo no cumple con sus expectativas, que ellos piden que el proyecto educativo ahora desarrolle más competencias digitales, que dentro de las competencias digitales también está el poder discernir qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? ¿Qué me va a servir y qué no me va a servir? No es que competencias digitales es que tú sepas prender la computadora, bajarte archivos y hacer un montón de cosas, sino que puedas discernir también qué está bien y qué está mal. Y también te piden que puedas desarrollar el pensamiento crítico, que eso es algo que me pareció fantástico, que te dicen los mismos adolescentes que sienten que necesitan que la educación fomente el pensamiento crítico, ¿no? Y eso demanda mucho, mucho para los docentes, para los estudiantes, para todo el sistema educativo, pensarnos en cómo generamos un proceso educativo que genere el pensamiento crítico, que no nos haga solamente obedecer, sino que nos permita crear, discernir, decir no estoy de acuerdo y poder fundamentar cuáles tus razones por las que no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, comparto contigo lo que has mencionado y creo que tenemos muchos retos y creo que la universidad, como le decía a Gonzalo en otro espacio en el que estábamos, cumple un rol fundamental porque la universidad forma a quienes también luego van a ser los docentes o están siendo los docentes de todos estos estudiantes, ¿no? Y pensarse esto, lo que tú bien decías, o sea, ¿qué queremos hacer, ¿no? ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué queremos formar? En nuestro país, en muchos casos, los y las docentes son las personas más cercanas a los estudiantes. Son quienes saben más cosas que a veces los propios padres y madres, ¿no? Porque también hay un tema importante que resaltar acá y es que hemos dejado este principio de corresponsabilidad que está establecido en el proceso educativo. Entonces, las familias no se involucran y eso nos ha pasado con la virtualidad. Tú, Lucho, que tienes tus guaguas también, nos ha tocado meternos y ver y escuchar y qué dice la profesora y cómo lo dice y cómo yo puedo apoyar y cómo le apoyo, pero no ha sido fácil, ¿no? Y entonces creo que es una oportunidad para repensarnos también cuál es el rol de toda la sociedad en este proceso educativo, de las familias y que debe ser, la educación debe ser un tema prioritario y eso demanda prioridad en todos los sentidos, o sea, prioridad en no quitarle recursos económicos, prioridad en ponerlo en el lugar más importante, prioridad en no cerrar las escuelas, o sea, en tener las escuelas y las universidades abiertas. Así se debería concebir la educación en un país. Tengo yo que generar aquí una polémica, aunque creo que no es tan polémica, y es sobre el tema que acabas de plantear. O sea, creo que el tema de las universidades pasa por dos momentos. El primero, María Fernanda y Lucho, es que debemos ser críticos con las teorías críticas de universidades, ¿verdad? Tenemos que actualizar qué es la crítica, porque la visión crítica ha sido esta visión marxista de luchar contra el sistema y vemos los resultados, no son países ideologizados. Me parece que ahí, que cuando los chicos hablan de una visión crítica, no es esa la visión crítica, que hay que pensar en lo que tú dijiste, no es usar tecnologías, sino usar tecnologías de manera que les permita a ellos protegerse, de manera que les permita comprender, y creo que por ahí va una concepción de crítica que también debería discutirse, porque la concepción que tenemos con las que se educa a los maestros no es de esta que estamos planteando. Yo tengo que afirmar esto polémicamente, pero tengo que afirmarlo. Lo segundo que me parece es la concepción que tenemos de educación que es polarizada, ¿no?
es educación virtual versus educación presencial. Y si ponemos como la una frente a otra, obviamente va a ganar lo presencial, porque es el ser humano, el cerebro humano es relacional, es social. Entonces no hay discusión al respecto, ¿no? Pero no estamos viviendo esa realidad, estamos viviendo una realidad híbrida, ¿no? Y en una realidad híbrida no juegan estas distinciones tan fácilmente, ¿no? Es decir, los chicos deberían, y eso lo estamos mirando a propósito del encuentro que tuvimos con jóvenes, María Fernanda, tuvimos para el público, la audiencia, tuvimos de la universidad un encuentro con jóvenes y ya plantearon los jóvenes de esto, ¿no? Es decir, les interesa mucho más, por ejemplo, los clubes, les da mucho más aprendizaje, lo que es de extracurricular son sus aprendizajes y lo curricular fácilmente podrían mandarlo a internet, ¿no? Dicen, o sea, ahí ya lo aprendo fácilmente. Lo que no aprendo es cómo relacionarme con el otro, cómo conversar con el otro. Entonces, la concepción de educación está en el siglo XVIII, si ya no es del medioevo, ya no nos funciona, no estamos en una educación modular, necesitamos que pueda funcionar, que puedan los estudiantes elegir sus esquemas, sus paquetes de aprendizaje, que les permita completar lo que necesitan. Estamos profesores más flexibles que puedan también dar lo que saben y prepararse modularmente. Es decir, es una de las ideas que se están moviendo, pero lo que quiero así, con esto ya te pregunto, es que me parece, María Fernanda, es muy importante tu criterio como oficial de UNICEF. Me encanta esto de oficial de UNICEF, sí, ¿no? Como oficial de UNICEF, Lucho se cuadra, ¿verdad? Decía, como oficial de UNICEF, ¿no? Me parece que es muy importante entender que la educación ya es híbrida. Híbrido no es mezcla, ¿no? Híbrido es una mutación de algo nuevo, para lo que hay que generar nuevas habilidades, nuevas competencias y nuevos sistemas de gestión. No puedes cumplir una hora de clase en una hora de clase. No, es absurdo y es agotador. Los docentes de todas las escalas, desde niños hasta doctorantes y profesores de doctorado, estamos agotados. Porque estamos trabajando 12 horas en las pantallas. No tiene ningún sentido esto. Mm, mm. ¿Qué te Sí, parece este asunto? sí, Cuéntame. tienes razón. Yo les decía que la virtualidad ha llegado para quedarse, ¿no? Y que en ese sentido hay que pensarse en estas nuevas formas híbridas, que como tú dices, no es que no es una sola cosa, ¿no? Sino es como que tiene estas herramientas distintas, diferentes para fortalecer el proceso educativo. Y yo creo que es así como tenemos que pensarnos, ¿no? O sea, también pensar en la escuela como estamos acostumbrados, o la educación como hemos venido acostumbrados hace 2 años, no es real tampoco, ¿no? Los retos a los que nos enfrentamos con relación también a los intereses que tienen ahora los niños, las niñas, los adolescentes son diferentes, son distintos. Y como docentes nos traen como varios retos también, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, hablamos ahora mucho de la educación híbrida y creo que hay que pensarla, y esa ha sido, vuelvo a poner sobre la mesa este tema también, la importancia de la flexibilidad de las modalidades de aprendizaje, ¿no? Tenemos que ampliarnos, tenemos que pensar en otras claves, ¿no? En claves de lo que ha implicado además una, una, el tener un montón de brechas en el acceso a la educación. O sea, yo quisiera poner también aquí sobre la mesa un tema que viene relacionado con esto de la educación híbrida. Tenemos además, actualmente en la pandemia se ha podido evidenciar de manera mucho más clara las desigualdades que existen en nuestra población, ¿no? Entonces tú tienes niños y niñas que estudian en esta manera virtual y como tú dices, pasan como yo les cuento, o sea, el caso de mi hijo, él pasa conectado desde las 7:45 de la mañana hasta las 4 de la tarde en clases virtuales, lo cual es una locura, y cuenta con internet y cuenta con un equipo para su uso exclusivo. No sé qué tan eficiente sea, tampoco, no sé cuánto está aprendiendo, no creo. Y tienes, por otro lado, también estos niños de su misma edad, de otro contexto,
que no se conectan más que 1 hora a la semana, por ejemplo, para tener una, una clase virtual, ¿no? Entonces, hablamos de que también ahora en estos modelos híbridos también tenemos que pensar en cómo nivelamos y cómo generamos una igualdad de oportunidades de aprendizaje para niños con desigualdades tan grandes, ¿no? En estos son 2 años. Son 2 años que venimos en esta cierre, ¿no? de las oportunidades para todas y todos de manera igualitaria. Entonces, tenemos que pensarnos estos modelos híbridos en los que la virtualidad es parte fundamental y en los que hay que pensar que la virtualidad es importante y que son herramientas importantes y que hay que fortalecer en sus capacidades, pero también hay que pensar en qué ha pasado en la vida de estos niños y estas niñas, ¿no? Yo me pongo a pensar, y perdón que haga estas otras referencias, pero son las más cercanas que tengo. Mi otra hija, Julia, aprendió a escribir en pandemia. O sea, su proceso de lectoescritura, que es uno de los más importantes, fue virtual. Tiene una letra horrorosa, obviamente, ¿no? Y no me importa, y no tengo ningún problema con eso, pero tuvo una frustración muy grande porque era difícil, era un proceso complicadísimo y ella lo tuvo que hacer sola, lo tuvo que hacer. Eso también y genera como distintas habilidades que deben ahora ser como igualadas, ¿no? Entonces tenemos que pensar ahora en cómo vamos a disminuir estas brechas que existen entre nuestros niños y niñas, ¿no? Y estudiantes de la universidad. Me imagino que pasará también. Yo no trabajo con la educación superior tan cercanamente como ustedes, pero me imagino que será igual, que tendrán estudiantes que pueden tener mucho acceso a muchas herramientas con las que ustedes trabajan en sus clases, pero habrán otros que no. Y creo que también aquí es importante plantear que el abordaje educativo tiene que ser integral y tiene que mirar como todas estas dimensiones que constituyen a las personas. Las personas, es súper claro que un niño, una niña, una persona para aprender necesita estar bien. O sea, necesitas estar tranquilo, necesitas estar bien. Si estás permanentemente con incertidumbre, sintiéndote amenazado, simplemente no vas a aprender. Es que nos pasa a nosotros también. O sea, en los momentos en los que estamos muy agobiados, como tú dices ahorita, Gonzalo, estamos cansados y están hartos, hasta la creatividad desaparece, ¿no? Entonces necesitamos estar relativamente tranquilos para poder aprender. Entonces hay que mirar todas estas dimensiones que tiene el proceso educativo, que no es solamente lo académico y cómo tú te enfocas en los contenidos y cuáles son más pertinentes, sino también, por ejemplo, en lo social, o sea, qué está pasando en tu entorno social, qué pasa en tu comunidad, ¿no? Qué pasa en la institución también en la que tú estás, cuál es la postura que tiene, cómo se está pensando estos cambios, cómo se está pensando el proceso educativo, y el ámbito emocional, que es fundamental. O sea, no podemos dejar de lado las huellas que está dejando este cierre de la educación en la salud mental de los niños y las niñas y los adolescentes y los jóvenes. También es abrumador, ¿no? O sea, tenemos, y se están ya haciendo estudios a nivel mundial y esperamos empezarlos también en Ecuador, porque es importante tener estas cifras y estas fuentes, pero la salud mental ha sido afectada. Nosotros pudimos hacer, mira, estos estudios que generamos de manera permanente con el Ministerio de Educación, y pudimos hacer en la última toma que hicimos, pudimos hacer una comparación entre los estudiantes que estaban yendo de manera presencial a clases y los que estaban todavía yendo de manera virtual a clases, ¿no? Y les preguntamos si es que durante las 2 últimas semanas les han notado, cómo han notado su ánimo, ¿no? Y vemos que evidentemente los estudiantes que están de manera presencial están 2 y 3 veces, o sea, sus datos mencionan que están 2 veces y 3 veces más felices que los niños que siguen en la virtualidad. Porque la educación no es solamente lo concerniente al ámbito académico, sino tiene que tener esta mirada integral. Y lo híbrido nos demanda y nos exige pensar también de esta manera integral, en donde vamos a responder a las necesidades que tenemos y que nos ha dejado estas medidas tomadas al cerrar las instituciones educativas, ¿no? Bien, vamos a entrar, porque se nos viene el tiempo encima, a la siguiente sección de nuestro programa.
Tecnomúsica y tecnocine, un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine. Y a propósito de lo que hemos estado discutiendo, escogí una película, pero muy dura, que se llama Mentes Peligrosas, es de 1995, del mismo escritor que escribió el guión de Rayman, ¿se acuerdan? Con Tom Cruise y Dustin Hoffman, sobre este chico con autismo, que es una película así, espectacular, ¿verdad? También también dirigida por John Smith, que dirigió esta película Los niños de San Vicente, que trata sobre las víctimas de la pederastia católica. Es decir, es un muy buen trabajo, una muy buena película, ¿no? Y antes de poner la canción que he elegido, que es la de Cuyo, Gangsta Paradise, les quiero leer unos fragmentos de la letra. Dice: el poder y el dinero y el poder, minuto tras minuto, hora tras hora. Todos corren, pero la mitad de ellos no ven lo que pasa en la cocina, pero no sé lo que se está cociendo. Dicen que tengo que aprender, pero nadie está aquí para enseñarme. Si no pueden entenderlo, ¿cómo pueden entenderme? Supongo que no pueden, supongo que no lo harán, supongo que lo afrontan. Por eso sé que mi vida se le acabó la suerte. O sea, impresionante, y nos queda perfecto para lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Para los datos que tú has señalado. Con esto vamos a escuchar a Gangsta Paradise. Bien, y después de este receso musical, seguimos en la siguiente parte de nuestra entrevista. Y bueno, hemos planteado cosas duras. Me parece que el último tema, quizá digamos, por el tema de nuestro programa, es este tema de los datos, ¿no? Si, se habla de 100,000 niños fuera del sistema escolar. Tú ya has señalado temas dramáticos y debemos localizar estos niños e incorporarlos a la educación presencial. Pero me parece que aquí nos falta trabajar con la academia, al Ministerio de Educación y a todos, ya vimos al Juez Nacional y a todos, trabajar con la academia y generar investigación. O sea, me parece que esto es un momento de cruzar datos. Aquella vez que estuvimos del encuentro, había yo planteado esta idea de rastrear. Tenemos los datos del registro civil, tenemos datos del Ministerio de Educación, y si los cruzamos, podríamos identificar, georreferenciar dónde están estos niños, qué están haciendo, cómo están, e intervenir. Es decir, lo que nos falta como país es gestión, ¿verdad? Es pensar, voy a tomar tus palabras, ¿no? Humanizar las políticas sanitarias, de salud, educacionales, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay algo importante que decir, María Fernanda. Sí, Gonzalo, bueno, yo quisiera mencionar que tenemos, como nosotros desde UNICEF hemos hecho un ejercicio para justamente mirar la evolución de la matrícula en educación ordinaria. Esto quiere decir cuántos niños y niñas están matriculados en el sistema educativo, y hemos hecho un comparativo con varios años atrás. Y quisiera decir que lo que tú mencionas tiene razón, ¿no? De manera progresiva se mira en los últimos 5 años que el sistema educativo viene perdiendo estudiantes en todos los niveles, ¿sí? Pero creo que lo más dramático se sitúa en 2 niveles. Primero, en el nivel inicial, en los más chiquitos, o sea, de 3 a 5 años, y por otro lado también en el bachillerato, en primero, segundo y tercero de bachillerato, ¿no? Y viene perdiéndose estudiantes de manera progresiva, y creo que deberíamos, como tú bien dices, indagar y saber no solamente dónde están, sino también cuáles son estas causas que están haciendo que perdamos. Pero creo que también tenemos ahora otra categoría que deberíamos empezar a investigarla, y que es de estos chicos y chicas que están dentro del sistema educativo, pero en realidad no están. ¿A qué me refiero con esto? Pueden estar matriculados, pero realmente no están en el proceso educativo, porque no asisten a las clases virtuales, no hay un control,
sobre todo esto mientras están en las escuelas cerradas, ¿no? En las que no se puede tener una real evidencia de que están asistiendo a clases. Entonces creo que también esa es otra categoría que ahora se nos abre, que son de los que están pero no están, que antes no las habíamos visto, ¿no? Porque el hecho de que estén matriculados no implica que estén estudiando y que su proceso educativo sea adecuado. Y como tenemos ahora también, como ustedes saben, el proceso de matriculación es automático, tú no puedes identificar ahí cuáles han sido como estas debilidades o qué es lo que está pasando con estos estudiantes. Entonces, estamos perdiendo estudiantes y tenemos que identificarlos y tenemos que reincorporarlos al sistema educativo. Y esto es fundamental. Yo les había dicho antes que la educación es un factor protector, ¿no? Por excelencia es fundamental y en ese sentido hay que regresar a todos los estudiantes que están fuera. Si nosotros miramos también por grupos poblacionales, vemos que los grupos más afectados con relación al tema del acceso a la educación son, por ejemplo, los niños y niñas con discapacidad, los niños y niñas de los pueblos y nacionalidades indígenas y los niños y niñas en situaciones de movilidad humana. Entonces estamos hablando que además todo este abandono escolar tiene una mirada con relación a situaciones de vulnerabilidad, o sea, las poblaciones más vulnerables son las más afectadas. Y tenemos que pensarnos para estrategias para incorporarlos inmediatamente. Y creo que la academia ahí es fundamental porque puede generar varios procesos de búsqueda activa, de identificación de dónde están estos estudiantes, pero también de procesos de nivelación y de procesos de acompañamiento pedagógico para justamente poder reincorporarlos sin tener tantos vacíos, ¿no? Nosotros ahorita tenemos la experiencia, estamos haciendo un trabajo con adolescentes que estamos trabajando con adolescentes con rezago escolar de más de 2 años, o sea, que han estado fuera del sistema educativo más de 2 años, y se está generando un proceso de aceleramiento educativo con ellos y con ellas, ¿no? Y tuvimos unas conversaciones con ellos, a mí me llamó muchísimo la atención el tema de que y les decía antes que para las y los adolescentes también ahora el proceso educativo ya no es pertinente, porque sus necesidades son otras. La mayoría de estos chicos y chicas con quienes estamos trabajando en este proyecto, que es un proyecto pequeñito que esperamos que nos deje muchas lecciones para que pueda constituirse en una política pública potente, pero en estos ejercicios y en estas conversaciones con estos chicos y chicas, ellos nos planteaban que han abandonado el sistema educativo porque tienen que trabajar, porque sus papás murieron en la pandemia, su papá murió y tienen que ayudarle a su mamá, porque ya no les alcanza la plata, entonces tienen que trabajar, porque muchos de ellos han sido padres y madres adolescentes y tienen que trabajar. Entonces ahora sus necesidades también son distintas, ¿no? Y responden a satisfacer sus necesidades básicas, como es la alimentación, como es el pagarte la luz, el agua, ¿no? Y en ese sentido, entonces, tenemos que pensar también en cómo esta educación que se establece, estos procesos educativos de nivelación que se establecen para los y las estudiantes que están fuera y que los reinsertamos al sistema educativo, también tienen que tener otra mirada y tienen que ser pertinentes para este momento, ¿no? Está súper naturalizado el tema de que tienes que dejar de estudiar porque tienes que trabajar. Entonces eso también es algo que nos tiene que hacer pensar en qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Y cómo enfrentamos también esta crisis económica, porque quienes también están asumiendo este proceso son las y los adolescentes que están abandonando el sistema educativo, ¿no? Entonces ahí hay muchos retos fundamentales que pensarnos y creo que ahí la academia es fundamental para levantar información, pero también para pensar en cómo generamos estas nuevas estrategias de nivelación, de aceleramiento pedagógico, de volverle pertinente a la educación y que pueda responder a lo que está pasando ahora en sus vidas, ¿no? Lucho, me parece que tienes algo que añadir antes de ya cerrar el programa.
No, más bien yo quisiera agradecer muchísimo a María Fernanda por haber estado aquí en esta hora de programa, por haber compartido tanta información interesante y de actualidad. Y pues sí nos queda, bueno, yo digo, me queda pues yo diría como conclusión, un sabor de que simplemente, un sabor en la lengua, digamos, de que no entendemos cómo están sufriendo los niños y adolescentes esta crisis, de que a la final los dejamos con la última rueda del coche. Yo veía justo cuando se suspendieron nuevamente las clases presenciales semana pasada, cómo la gente en Twitter, los adultos, realmente no les interesa la salud psicológica de sus hijos, no les interesa para nada. Lo primero es, sí, lo primero que deberían hacer es cerrar las escuelas, nunca debieron abrir, deberían quedarse para siempre allí. Esa es la visión de muchos adultos también. Entonces es un poco preocupante, ¿no? Mientras ellos sí están trabajando todos los días, saliendo. Y bueno, yo voy a repetir lo que dijo Fernanda, simplemente creo que es preocupante, tenemos que realmente reevaluar los tremendos daños psicológicos a futuro que pueden tener todos estos chicos, estos niños y adolescentes, y cambiar. Educar virtual no es darles una tableta, no es conectarles a internet, sino educarlos realmente, que aprendan cosas, pero se aprende en comunidad. Y como les decía, el mejor aprendizaje de comunidad de cosas virtuales se da en hacking spaces, maker spaces, y eso es contacto humano para compartir. No necesariamente todo es vía internet, vía post, vía redes. Eso por decirlo, Gonzalo, con eso yo concluiría. No sé, tus últimas palabras y las últimas despedidas de María Fernanda. Bueno, las últimas palabras son campaña por volver a lo presencial. Ahí tienes todo el compromiso de los observadores y nada más, María Fernanda. Agradecerte, ha sido fantástico y muy educativa la entrevista, fíjate tú, ¿no? E invitarte, si quieres escribir algo para nosotros, María Fernanda, tenemos nuestro propio blog y siempre estamos moviendo contenido, sería muy interesante. Ahí iniciamos la campaña, que justamente, así que por favor apóyanos con esto para resaltar a lo presencial. Bien, con esto nos despedimos. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Muchas gracias también. Un abrazo y a exigir la presencialidad. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad.